El Partido Liberal no se merece el baldón de lodo con el que sus mismos dirigentes lo han embarrado. Siendo que es una noble institución que ha sido baluarte en la defensa de la institucionalidad y de nuestra democracia. A lo largo de la historia hubo dirigentes liberales que cometieron errores graves, que pesaron más en contra de ellos mismos, pero que lastimaron el orgullo del liberalismo. Sin embargo, ninguno comparado con la desafortunada propuesta que el actual presidente del Central Ejecutivo, Luis Zelaya, acompañado de varios de sus dirigentes de este organismo, le hicieran a las Fuerzas Armadas. Tener la osadía de ir al cuartel general del Estado Mayor, sin duda que no era para hablar del feriado morazánico, o para solicitar una brigada médica militar, o para partir el pastel para celebrar el nacimiento de General Morazán. Los dirigentes liberales fueron a la principal sede militar porque llevaban algo fijo en mente, que en estos momentos en que los opositores se han metido entre ceja y ceja a sacar de la presidencia a Juan Orlando Hernández, es un delirio que rebota en la mente de Luis Zelaya, de Salvador Narrala y de Mel Zelaya. Los políticos no suelen acudir a los cuarteles, salvo en caso de emergencia nacional, cuando ha meritado dejar a un lado las diferencias y Honduras ha reclamado la unidad nacional de todos. Que nosotros recordemos en la guerra del 69 y cuando nos ha azotado un desastre natural, es que civiles y militares se han fundido por encima de las fronteras que existen entre ambos órdenes, para prestar el mayor concurso posible a labores de unidad, de reconstrucción, de apoyo y de rescate. Pero cuando el clima se acalora y surgen las confrontaciones políticas, tanto civiles como militares son muy cautelosos y evitan mezclarse entre unos y otros para evitar confusiones que pueden degenerar en escándalos que inciden en la estabilidad política del país. En épocas pasadas fue la debilidad de algunos políticos la que los llevó a visitar el cuartel general para pedir la mediación de las Fuerzas Armadas, lo cual era un reconocimiento expreso para que los militares actuaran como árbitros de los líos que armaban entre los mismos políticos, que por sí mismos no podían resolver. La historia recogió el capítulo vergonzoso cuando el entonces presidente Suazo Córdoba, en un intento de propiciar un golpe técnico para extender su mandato de 4 a 6 años, provocó que el presidente del Congreso Nacional de aquel momento llamara al jefe de las Fuerzas Armadas de aquel momento para que respaldara al Parlamento hondureño y evitar la inaudita intentona de Suazo Córdoba, que fue lo que contuvo a Suazo para hacerlo desistir de aquel despropósito. En 1976, cuando el entonces jefe de Estado, general Melgar Castro, buscaba constitucionalizarse imitando al general López Arellano, usando un organismo suplantador del Parlamento hondureño denominado Consejo Asesor del Jefe de Estado, las Fuerzas Armadas tomaron la decisión de destituir a Melgar Castro y sustituirlo en el mando supremo del país con un triunvirato integrado por el general Paz García, jefe del ejército, el coronel Mingo Álvarez, comandante de la Fuerza Aérea, y el coronel Amílcar Zelaya, jefe de la Fuerza de Seguridad Pública, como se le conocía entonces a la policía. Esa decisión fue histórica por 2 elementos fundamentales. Primero, porque los militares acordaron replegarse en ese momento a sus cuarteles y alejarse de la vida pública, lo que han cumplido hasta ahora. Y segundo, porque excitaron a los políticos a que retomaran la conducción de la vida pública y fijaran la fecha para que se instalara una Asamblea Nacional Constituyente que tendría la responsabilidad de redactar la nueva Constitución de la República por la que habría de normarse la vida del país. Excepto por los 2 golpes de Estado de 1963 y 1972, encabezados por el general López Arellano, los militares han observado una conducta respetuosa con los políticos. De manera que después de ambas incursiones en la vida pública, como lo prometieron en 1977, se replegaron a sus cuarteles, se dedicaron a modernizar la institución, la dotaron de valiosas herramientas que les permitieran capacitar a las nuevas generaciones de oficiales, tanto en lo militar como en lo académico, sin abandonar la promesa de cumplir el papel que la Constitución de la República de 1982 les estableció para salvaguardar la soberanía e integridad territorial.
mantenerse apolíticos y obedientes al mando civil. Lo que pasó en el 2009 cuando las Fuerzas Armadas se resistieron a acompañar a Mel Zelaya a concretar su despropósito denominada cuarta urna, no fue una desobediencia al poder civil, fue más bien el acatamiento a una orden emanada del Poder Judicial atendiendo por ley una petición del Ministerio Público que ordenó capturar a Mel Zelaya por violar la Constitución. Los políticos hondureños deberían sentirse avergonzados por estos comportamientos bochornosos a lo largo de todos estos años, que afortunadamente han sido reparados a tiempo por los militares que han demostrado más cordura y hasta más patriotismo que los políticos. En el 2009, los militares pudieron quedarse gobernando, pero cumplida la orden que le fue girada por el Poder Judicial, una vez capturado Mel Zelaya, exigieron más bien a los políticos que asumieran su papel y retomaran la conducción del país. Las Fuerzas Armadas han reiterado en varias ocasiones a los políticos que no los involucren en los problemas que surgen en la vida institucional en diferentes procesos electorales. Recomendación que parecen no haber escuchado Luis Zelaya y compañeros del Consejo Central Ejecutivo, que en días pasados llegaron hasta el aposento principal de los militares en el cuartel general del Estado Mayor Conjunto, con la insensata propuesta de que los militares procedieran a separar a Juan Orlando Hernández de la presidencia. Revelada por el general Ponce Fonseca, la infausta propuesta de derrocar a Juan Orlando Hernández, planteada por los dirigentes liberales del Central Ejecutivo, no es creíble, no es nada creíble el desmentido de Luis Zelaya Medrano, porque como es lógico suponer, no había otras razones de peso que llevara a los liberales al cuartel general del Estado Mayor Conjunto, que no fuera la persistencia en que se ha manejado Luis Zelaya haciendo comparsa con Narrala y con Mel Zelaya para forzar la salida de Juan Orlando de la presidencia de la República. Y a falta de calor popular a sus convocatorias para lograr este cometido, Luis Zelaya y otro dirigente del Central Ejecutivo, sin reparar en el error mayúsculo de su descabellada iniciativa significada para el Partido Liberal y sin medir las consecuencias contra ellos mismos, propusieron al alto mando militar la separación de Juan Orlando de la presidencia, que conforme a la Constitución, ni más ni menos es una propuesta de golpe de Estado. De nuevo, los militares demostraron tener la cordura en su sitio. Rechazaron prestarse a facilitarle a los políticos ambiciosos el acceso al poder mediante la más inconstitucional de las salidas políticas, que es un golpe de Estado. El intento de Luis Zelaya por desmentir al general Ponce Fonseca no tiene cabida en la ciudadanía hondureña, porque por lógica elemental los hondureños se preguntarán qué razón o motivo tuvo Luis Zelaya para ir al cuartel general de las Fuerzas Armadas. No fueron a felicitar a los militares, no fueron a felicitar a los soldados en su día, ni a departir con los militares el aniversario de Morazán. Llevaban el propósito grueso, el mismo que los llevó a Estados Unidos a pedir la ayuda de políticos estadounidenses para que intercedan a forzar la separación de Juan Orlando de la presidencia de la República. Y el solo hecho de plantear a los militares este tipo de solución es proponer un golpe de Estado. Nunca antes la mente de dirigentes liberales se rebajó, se prostituyó a tan bajo nivel. Algunos cometieron errores, pero ningún desacierto se compara con esta atrocidad política de Luis Zelaya, que constituye una vergüenza irreparable para el Partido Liberal, la institución política de mayor arraigo en un gran sector de la población hondureña, que hoy ha de sentirse ultrajado por este comportamiento que desde todo punto de vista es reprochable. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 28 de octubre de 2019. Buenas noches.